Nos falta lo de Chucky subterráneo. Sí, ¿Quién va? lo va a presentar el colega David Bernal Herrera. Este es un tema potente, igual que los demás, pero este es el futuro del país, el futuro de la división. Colega. Buenas tardes, mi nombre es David Bernal Herrera, soy chofer de los camiones de extracción de la mina y actualmente me desempeño como dirigente sindical del sindicato número 1. Me ha correspondido hablar con respecto a la gestión dotacional de Codelco en los próximos años y para poder contextualizar un poco por qué esta transformación, nosotros entendemos que Chuquicamata se debe transformar de acuerdo a la promesa de valor que se hace en la mina subterránea. Entendemos que la forma de extraer el mineral ya no es posible a rajo y tiene que irse a una minería subterránea y nosotros estamos de acuerdo y obviamente apoyamos que este proyecto tenga el éxito que ellos han prometido. El van del proyecto Chuqui Subterráneo, la promesa es de 6.300 millones de dólares, pero para eso hay que cumplir con algunos hitos, por ejemplo, que el costo C1 sea de 92 centavos de dólar, lo que actualmente está en 1.30, o sea, la baja que hay que hacer es considerable. Y además se tienen que dar ciertas condiciones en el mercado, por ejemplo, que el precio del cobre a largo plazo sea de 3 dólares la libra, que el precio del molibdeno sea de 32 dólares el kilo. Y además hay tres pilares fundamentales que aparaguan estos 6.300 millones de dólares, que son el proyecto Mina Chuqui Subterráneo como tal, que tiene que alcanzar un ramp-up de 140.000 toneladas día enviando a la concentradora, tiene que tener un costo de extracción de 5.47 dólares a la tonelada, no tiene que tener fatalidad y además tiene que tener una productividad de 18,6 toneladas hombre al año. El mejoramiento de los procesos de la división Chuquicamata habla de la reestructuración o reformulación de las gerencias que van después de la gerencia mina, es decir, la gerencia de concentradora, fundición, refinería, la GEL y servicio y suministro, que es una gerencia que es transversal. En eso Codelco promete entregar 1.400 millones de dólares, pero en esto, en que es la promesa de la gestión de la división, nos ataca directamente a nosotros y esta es la última lámina que nos presentó el gerente general en una reunión formal de fecha 25 de abril del año 2018, donde habla claramente que en los próximos 4 años deben egresar de la división Chuquicamata 1.700 personas. Y aquí es donde nosotros tenemos una mirada en que creemos que ese número puede ser menor y el impacto que esto tenga en la ciudad de Calama podríamos nosotros mitigarlo. Entendemos, y aquí el diputado Velázquez también ha estado con nosotros, que esto es brutal para la ciudad de Calama, que salgan 1.700 personas de Chuquicamata, porque esto afecta económicamente a nuestra ciudad en forma, como le decía anteriormente, brutal. Y ahí aparece una calendarización de cómo van a ir bajando el personal. Este año, el año 2010, lamentablemente no se puede ver bien, pero este año ya hicimos una reformulación de la refinería, donde tuvieron que salir 73 personas. La gran virtud es que estas personas fueron reubicadas en otras gerencias que tienen todavía alguna capacidad de poder recibirlo, pero a partir del año 2019, que estamos a puertas, tienen que egresar de la división 450 personas aproximadamente, de las gerencias mina, de la gerencia fundición, y así sucesivamente. El año 2020 otras 400 más, el año 2021 alrededor de 400 y el año 2022 con 278 personas, que sería el cierre definitivo del rajo mina. Sin embargo, asoma el proyecto Mina Chuqui Subterráneo con una capacidad de poder contratar a 964 personas, pero esa reconversión, ese traspaso del personal nuestro a la mina subterránea lo tenemos trabado por algo que voy a comentar en un momento más. ¿Qué decimos nosotros? Que efectivamente Codelco, estamos de acuerdo en que Codelco tiene que mejorar su gestión, pero hay posibilidades de poder mejorar ese número de los 1.700. Primero, estamos de acuerdo que debe existir un plan de egreso. Segundo, la reubicación de trabajadores de acuerdo a los requerimientos internos de la división. Les explicábamos que en las otras gerencias existe falta de dotación, por lo tanto queremos que nuestros trabajadores, que son de la mina particularmente, quienes van a quedar sin trabajo, puedan ser repartidos en las distintas gerencias que siguen sus procesos productivos en forma normal. Las necesidades de otras divisiones del Distrito Norte, como Radomiro Tomis y Ministro Ale, en este rato, a partir de diciembre, se van 8 camiones desde Chuquicamata, porque tenemos esos activos aún, los vamos a mandar a Ministro Ale. Lo que nosotros estamos pidiendo es que ojalá estos vehículos puedan irse, como decimos nosotros, con montas, con operadores, que es posible. Tenemos gente con expertise de larga data y es posible que estos camiones que son transferidos se pudieran ir
a la mina Ministro Vale con nuestros propios trabajadores. Y además ponemos el antecedente que para poder mitigar un poco la salida de trabajadores, la internalización de labores hoy en día ejecutadas por terceros, particularmente aquellas actividades relacionadas con el mantenimiento de equipos mayores, minas de superficie. La única división del norte que tiene mantención propia es Chuquicamata. La mina la división RT, la división DMH y la división Gavi, todos sus servicios de mecánico, de eléctrico están externalizados. Lo hace principalmente una empresa Komatsu y otras más que son transnacionales. Y nosotros creemos que allí hay una oportunidad de negocio para nosotros como trabajadores y para Codelco de poder mejorar sus costos. Y por último tenemos la transferencia a la mina subterránea, la transferencia de los trabajadores propios. En lo que respecta al plan de egreso, nosotros expresamos que estamos de acuerdo en los términos monetarios que tiene el plan de egreso. Escuchamos hace un tiempo atrás al señor Pizarro que decía que nosotros aspirábamos a más dinero. Y no es así. Para poder contextualizar, en el plan de egresos anteriores, el trabajador después de 5 años de salud, él podía con su 7% y un aporte que hace Codelco de 3,3 UF, podía mantener su salud de él y de su carga inmediata, que es su señora, por el tiempo que el viejito estuviera vivo. Sin embargo, Codelco dice que ese plan es costoso, es muy oneroso, y si mantiene ese plan de salud, el proyecto fracasa. ¿Qué señalamos nosotros como dirigente sindical? Que podemos en alguna medida copagar, o sea, ni siquiera le traspasamos toda la responsabilidad a Codelco, copagar ese pago de 3,3 UF que hace Codelco a la salud con el 7% nuestro y además el dinero que puedan aportar los trabajadores. Hasta aquí no hemos tenido respuesta por parte de Codelco, no nos ha dicho si eso es posible o no, y nos hacen ellos además un estudio, porque para poder decir que no nos pueden dar el plan de egreso, perdón, la salud post-egreso, ellos señalan que el costo es muy alto y hacen una proyección, porque nos presentaron la lámina, que nuestros viejos después de egresar de Codelco tienen una proyección de vida de 40 años más. O sea, obviamente el número que ponen en la mesa está inflado porque ningún viejo nuestro después de salir de Codelco, ustedes entenderán por la condición de trabajo que tenemos, subsiste 40 años después de haber egresado de Codelco. Con suerte serán 10 o 15 años. Tenemos mucha gente enferma de cáncer particularmente por la zona en que estamos expuestos. Esto es con respecto al plan de egreso. En lo que respecta a la internalización de funciones, estamos hablando de cómo nosotros achicamos el número de los 1.700. Codelco tiene un gasto anual de 2.400 millones de dólares en servicios de terceros. Y lo que les mencionaba yo particularmente acá, de que Chuquicamata es la única división que tiene mantención propia, todo el resto son contratos MARC. Un contrato MARC es un contrato de mantenimiento y reparación que lo hace una empresa externa, donde en Ministro Vale, particularmente, representa el 50% del costo de la producción, es un contrato MARC. Insistimos, en Radomiro Tomic, por ejemplo, el principal proveedor que tenemos, que es Komatsu, el contrato con ellos supera los 64 millones de dólares anuales. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros tenemos la capacidad instalada en la mina Chuquicamata, porque nosotros tenemos los mismos equipos que tiene DMH, que tiene RT, que son camiones Komatsu, palas PIH o palas Buceirus. Nosotros tenemos la capacidad física para poder tratarlo y además la capacidad de nuestros trabajadores. El expertise de los trabajadores está. Sin embargo, Codelco, lo que queremos es que Codelco pueda hacer un estudio acabado de cuánto significa mantener los contratos MARC y cuánto significa que nosotros como trabajadores propios podamos ir a cumplir esas funciones. Esta es una lámina que presenta Codelco cuando hace un estudio de las ventajas competitivas del mantenimiento de la mina División Chuquicamata. Ya que habla, Codelco, esta es una lámina propia de Codelco, que habla que nosotros tenemos un amplio conocimiento del negocio de mantenimiento, insisto, somos la única división que tiene mantenimiento propio, especialización en camiones 930E y palas PIH y Buceiro. Insisto en esto de los camiones 930E porque son camiones Komatsu y en las otras divisiones los contratos los tiene Komatsu. Nosotros tenemos una flota de camiones de 80 camiones Komatsu. La expertise nuestra es mayor que la del mercado, es mayor que la de los propios Komatsu. Nosotros hemos hecho mejoras en camiones que han salvado vidas. Y pongo un ejemplo, el parachoque extendido. Los camiones son, disculpen la expresión, son ñatos, por así decirlo. Se le hizo una reparación en Chuquicamata donde se le hizo una extensión del parachoque, que el solo hecho de haber extendido esto, el camión choca con las ruedas traseras del vehículo que va a colisionar,
porque antes existía mucho la colisión por alcance que decapitaba a nuestros trabajadores. Y sufrió ese accidente, fue muchas veces visto en la mina. Generamos un parachoque extendido que después vino Komatsu y lo patentó. Y sus camiones ahora salen con un parachoque extendido que fue iniciativa de nuestros trabajadores. Tenemos, como digo, personal con conocimiento en reparación de componentes, porque no solamente vemos los camiones, vemos los motores de extracción, vemos los motores diésel, vemos la hidráulica. O sea, hay un conocimiento experto que no se puede perder. Tenemos ingeniería de mantenimiento propio. Tenemos personal con amplia expertise en confiabilidad de operaciones. Y lo otro es que tenemos una ubicación geográfica que es específica. Chuquicamata está entre medio de la división RT y de la división DMH. Por lo tanto, nuestra ubicación es estratégica para poder atender estas dos divisiones, entendiendo que podemos internalizar las funciones que tiene Komatsu en este rato y otras empresas. Y en lo que respecta a la transferencia de nuestros trabajadores del Rajo a la mina subterránea, les queremos mencionar que tenemos una dificultad mayor, porque hace un tiempo atrás, entendiendo que se iba a generar un centro de formación y entrenamiento en Chuquicamata, Codelco iba a instalar un centro de formación y entrenamiento que iba a ser la escuela, por así decirlo, de la reconversión de los trabajadores del Rajo a la mina subterránea. Lamentablemente ese centro no ha sido construido y la iniciativa del gerente general es enviar a trabajadores en pasantía a teniente. Y efectivamente se genera un concurso, participan más de 600 trabajadores, los cuales se adjudican el concurso 100 trabajadores, nosotros decimos los escogidos con lupa, los mejores trabajadores fueron a la pasantía a teniente durante 6 meses, en turnos de 6x1, de 6x2, de 6x3, donde tuvieron que dejar a sus familias, estuvieron en un campamento cerca de Rancagua, entraron a la producción de teniente, hicieron los mismos trabajos que los viejos, y todos ellos fueron certificados con un 100% y muchos de ellos incluso son instructores de sus pares. Cuando termina la pasantía en teniente, el 31 de octubre, estos trabajadores tenían que ser transferidos a la mina subterránea y nos encontramos con la ingrata sorpresa de que el gerente de recursos humanos nos señala que para que estos trabajadores puedan ser transferidos a la mina subterránea, tienen que finiquitarse del contrato actual que tienen en Chuquicamata y ser recontratados en la mina subterránea con un costo laboral distinto y con condiciones que establece el proyecto. Y queríamos mostrar acá un par de láminas, lamentablemente, insisto, no se ve bien, pero en el Mercurio de Calama sale el gerente general donde les habla y resalta la oportunidad de empleabilidad que implica este programa, que considera a los trabajadores. El gerente de recursos humanos nos dice que los propios integrantes de la división son los protagonistas de la transformación y el gerente general habla al mismo tiempo de los insto a ser responsables por lo que inician hoy es un proceso vida y futuro de esta cobarraza. Cuando nosotros le pedimos al gerente general si va a mantener los sueldos de los trabajadores, nos salen con lo que les mencioné recién, que tenían que finiquitarse. Y al momento en que nos señala eso, saca un concurso externo, saca un concurso corporativo donde invita a la gente a participar para ser transferida a la mina subterránea, pero al mercado, teniendo nosotros recién a los viejitos de teniente capacitados ya. Lamentablemente estos viejitos que el 31 de octubre terminaban y el 1 de noviembre en rigor entraban a la subterránea, tuvieron que todos volver a sus áreas laborales. En este rato están a la espera si es que el gerente los llama para poder ser transferidos a la mina subterránea. Ellos entienden que este es el futuro, ellos entienden, han hecho proyectos de vida en virtud de poder irse a la mina subterránea porque tiene un sistema de trabajo distinto, que es 7x7 igual, que nosotros tampoco estamos de acuerdo que se operativice en Calama, entendiendo que si 1000 personas entran a un proceso de 7x7 o un sistema de trabajo 7x7, la ciudad de Calama se va a ver tremendamente afectada. Entonces, lo que nosotros solicitamos es que, esta es la gente que estuvo en teniente, que son trabajadores con un promedio de edad de 40 años, donde el total de los contratos nuevos, para contextualizar también un poquito, Codelco a partir del año 2010 tiene contratos distintos. El sueldo que tienen los trabajadores antiguos antes del 2010 es distinto a los trabajadores que ingresaron después del 2010. Y en ese círculo hay de las personas que fueron a teniente, un 40% de los que están en teniente tienen un costo laboral de $90.000 y el resto, el 60%, tiene un costo laboral de $110.000.
ese número lo entrega Codelco. Dice que nosotros, los trabajadores antiguos, tenemos un costo laboral anual de $110.000. Nosotros jamás hemos tenido claro cómo se desglosan esos $110.000. Entendemos que a nuestros bolsillos no llegan $110.000, tienen que ser consideradas otras cosas, como servicio de hospital seguramente, la seguridad, el transporte, becas escolares y un sinnúmero de cosas de beneficios que nos hacen llegar a ese número. Pero como les insisto, el 40% de los trabajadores que están en pasantía y los posibles reconvertidos, la mitad de ellos, el 40%, tienen sueldos de mercado, tienen sueldos que ya fueron ajustados cuando ellos ingresaron. Nosotros entendemos que la capacidad que tiene la mina subterránea es para recibir a 1.000 personas, pero nosotros no vamos a reconvertir a 1.000 personas. Primero porque la gente, hay distintas cosas, no se quiere reconvertir a la mina subterránea porque no les gusta, porque tienen muchos años, porque el factor etario que tenemos en la mina Chuquicamata es alto. Por lo tanto, la posibilidad de transferencia no sobrepasa el 33%. O sea, un tercio de la dotación que necesita la mina subterránea puede ser reconvertida o será reconvertida. Y en ese mismo número, ¿por qué el gerente pide que se finiquiten los trabajadores y entren a la mina subterránea? Porque él dice que el costo es muy alto y que el proyecto no va a flotar si reconvierte a los trabajadores con ese número. Y aquí, lamentablemente, no se ve muy bien, pero yo al principio les decía que Codelco prometió un ban de $6.300 millones, pero ese ban ya tiene otro número, producto de que tiene un sobrecosto de 910 millones de dólares por concepto de hora civil el año 2015 y aquí de 787 por aumento de los CAPEX. Entonces, el ban prometido originalmente de 6.300 se convierte en 4.600 millones de dólares y aquí se para Codelco y dice, ¿cómo hacemos para asegurar por último este ban? Y allí hace un sinnúmero de proyecciones donde en este lado, también, insisto, pido disculpas por el número, pero ahí sale 363 millones de dólares. Dice Codelco que le va a restar al ban 363 millones de dólares si es que la contratación del personal a la mina subterránea, si el 50% de la gente que se va a la subterránea tiene el mismo costo remuneracional de la gente de la mina, le baja el ban en 363 millones de dólares. ¿Qué decimos nosotros? Tal como les mostraba en la lámina anterior, no va el 50%, no van a ir 500 personas reconvertidas, van a ir solamente 300. Y de esas 300, la mitad ya tiene un sueldo de mercado porque fueron ingresados el año 2010, por lo tanto están en línea con el costo laboral que tiene el proyecto. Y aquí hacemos una proyección y en virtud del ban, este número representa el 7,8%, la proyección que hace Codelco. Sin embargo, cuando vamos al detalle de la gente que efectivamente va a ir, que no son el 50%, sino que solo el 30%, y de ese 30%, la mitad ya tiene un sueldo de mercado, el impacto sobre el ban es de 2,66%. O sea, es insignificante en el ban de la mina subterránea el transferir trabajadores que están actualmente en la mina Chuquicamata, que el máximo podrían ser 300, 330 viejos, pero tienen muchos de ellos ya el costo asumido del proyecto Chuqui subterráneo, que son 80, 85 mil dólares. Nosotros entendemos que esta condición que tiene Codelco de la transferencia, estamos de acuerdo. Nosotros pensamos que la única forma de que Codelco se mantenga, Chuquicamata se mantenga en el tiempo, es haciendo esta transformación. Pero lo que nosotros estamos pidiendo es participación y una consideración especial con el bien más preciado que tiene Codelco, porque Codelco, el bien más preciado no es el cobre ni el sulfuro, son sus trabajadores. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se considere las propuestas que estamos haciendo para poder mitigar un poco ese número que para nosotros como chuquicamatinos, para nosotros como codelquianos y también para Calama, el número de 1.700 personas con egreso es brutal para la ciudad y es brutal para nosotros como trabajadores. Y entendemos que si nosotros hacemos trabajos como internalizar funciones, vamos a generar un aporte a Codelco y vamos a mitigar estos 1.700 trabajadores que pretende desvincular Codelco. Por lo tanto, las peticiones concretas que tenemos nosotros en lo que respecta a la gestión dotacional y a la transformación es que, primero, establecer las responsabilidades del mayor costo y el menor ban del proyecto mina subterráneo. Porque se prometió algo, y aquí ha venido en reiteradas oportunidades el señor Pizarro,
y dice que el proyecto sigue intacto. Nosotros sabemos que se han acumulado un número importante de millones de pesos al proyecto, de millones de dólares al proyecto, pero queremos saber cuánto es la desviación real y quiénes son los responsables de esto. Segundo, establecer qué medidas adicionales se tomarán para que el uso de los recursos adicionales entregados a Codelco, es decir, los últimos 700 millones de dólares, cómo se están gastando, cómo se van a gastar. O irán a venir nuevamente a pedir más recursos para poder sustentar esta desviación que tiene Chuquicamata. Lo otro que queremos pedir es identificar y transparentar los costos asociados a los contratos MARC. Nosotros creemos que los contratos MARC tenemos una oportunidad de negocio enorme para Codelco y tenemos una posibilidad de empleabilidad para nosotros. Los contratos MARC, insistimos, en las 3 divisiones distintas de Chuquicamata sobrepasan el 50% del costo de la producción total. Por lo tanto, hay una posibilidad, es cierta, es real. Nosotros hemos hecho algunos estudios, pero Chuquicamata o la gerencia de Chuquicamata en este rato no nos permite participación. Recién le explicaba Freddy Paniagua, nosotros hace un tiempo atrás establecimos o propusimos a Codelco un desarrollo de la mina que se llamó fase 46-49, que también lo vinimos a exponer en algún momento, lo que permitió, lo que está pasando hoy en la mina Chuquicamata, que es que se cierra el año 2019-2020, tendría que haber ocurrido hace 4 años atrás. Sin embargo, el proyecto que nosotros presentamos, que era el poder profundizar en una pared de la fase 46-49, permitió que Codelco tuviera excedentes por 1.000 millones de dólares. Y eso lo provocaron los trabajadores. Nosotros tuvimos que bypassear a la gerencia de Chuquicamata, llegar al presidente ejecutivo y logramos este proyecto que se llamó Empalme Fase 46-49. Y por último, lo que establecía originalmente el proyecto Chuqui Subterráneo, de que iba a haber un centro de formación y entrenamiento en Chuquicamata. Cuando el gobierno anuncia que va a construir 15 centros de formación y entrenamiento, perdón, centros de formación técnica a nivel del país, considera uno para Calama. Sin embargo, el centro de formación y entrenamiento que iba a poner Codelco era distinto, porque ese iba a ser solamente para poder generar posibilidades de que los viejos nuestros sean reconvertidos a la mina subterránea. Pero ese centro ya no va a ser, no es. Y traspasa esa responsabilidad a Codelco de un centro de formación propio al Estado de Chile en alguna medida con el centro de formación técnico que va a poner en Calama. Así que nuestras expectativas son que ustedes nos puedan ayudar, primero, a mitigar un poco la salida de 1.700 trabajadores. Segundo, a que el plan de egreso voluntario pueda tener salud, porque nuestros viejos, después de 30 años de servicio, no los recibe ninguna ISAPRE por las enfermedades preexistentes y van a tener que lamentablemente ir a la salud pública. Y lo otro es que si existe un plan de egreso voluntario que sea atractivo para poder, o que al menos tenga salud, de toda la división se va a ir gente, de toda la división. La gente está esperando solamente un gesto, porque el plan de egreso ya está implantado, que no ha sido consensuado con nosotros. Cuando un plan de egreso no es consensuado, Codelco tiene que pagar los impuestos. Cuando se consensúa con la dirigencia sindical, Codelco está exento de ese pago. Sin embargo, asume incluso pagar ese impuesto adicional porque no ha podido llegar a acuerdo con nosotros. No estamos de acuerdo con el plan de salud que le brinda a los trabajadores. Creemos que se merecen un poco más. Esas son nuestras apreciaciones con respecto a la votación y quedamos abiertos a sus preguntas, a lo que podamos debatir acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. Ustedes dejaron grabadas las 3 presentaciones ahí, ¿cierto? Las tenemos. Ya, ok. ¿Están grabadas acá En este... Tenemos un pendrive. pero además, ya. pero Tienen podemos, un si quieren lo grabamos sí. en el... Les pedimos que nos dejen Ok. el pendrive Ya. para que, porque como son muchos oficios, muchas las diligencias que vamos a tener que hacer, para que el secretario entonces pueda, ya que están escritas, bien resumidas al final de cada una, yo las vi, él nos pueda proponer los textos y nosotros podamos agregar algunas otras cosas. A mí me gustaría preguntar de los contratos MARC que mencionaste. Le vamos a dar la palabra primero a los diputados y Sí, después nos perfecto. contestan. ¿Cuántos de esas personas que trabajan en esos contratos MARC son de Calama específicamente? Perfecto. Si es que ustedes tienen una estimación del porcentaje. Diputado Nomen. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Preguntar 2 cosas. La primera es si ustedes están funcionando con jornada excepcional
¿Y cuánto es el porcentaje que tienen de personas que viven realmente en la región de Atacama? Perdón, en la región de Atacama, en la región de Antofagasta. Lo que pasa es que yo represento a Atacama y la camiseta puesta. Y lo segundo es referente a a una lámina de la presentación referente al tema de lo que le ocurre con los temas hospitalarios. Ellos son trabajadores también de Codelco, ellos prestan servicios. Son rol B. Ah, son trabajadores propios y así todos tienen Chuta, ya, eso. Sí, diputado Velázquez. Más que consultar, tal vez sugerir que junto con las gestiones que están pidiendo los dirigentes, que están estableciendo con mucha claridad, es que también intentemos tener una audiencia con el ministro del Interior. Los trabajadores vienen manifestando esto hace varios meses, tanto acá en Valparaíso, en Santiago, en Calama. Han comenzado una serie de movilizaciones y el gobierno no escucha, no se pronuncia. Yo creo que, como siempre dicen los gobiernos de turno, para el bienestar del país es bueno dialogar. O sea, veamos lo que está pasando con los trabajadores portuarios. O sea, esto partió hace un mes, no se le dio importancia a lo que terminó. Entonces, aquí hay decisiones políticas, más allá de las decisiones técnicas de lo que piden, porque la verdad que lo que están pidiendo es básico en razón de los convenios colectivos. Están pidiendo nada más que lo que nos dicen los convenios colectivos, lo que establecen ahí. Pero aquí hay decisiones políticas, desde mi punto de vista, conociendo la realidad de Codelco en la zona, esta desidia es bien permanente. Gobierno más, gobierno menos, pero siempre hay una desidia respecto, casi como a regañadientas. ¿Qué quieren los trabajadores? Ahí está. Casi, incluso yo creo que Calama resulta hasta una ciudad molesta. De hecho, están operando desde Santiago una serie de maquinaria. Yo tengo mi propia percepción, no digo que no sea optimista, pero tengo mi propia percepción respecto a lo que Codelco piensa y etiqueta a ciertas regiones del país, y particularmente el norte. Pero hay regiones del país, hay regiones para veranear, hay regiones para gozar y hay regiones para producir a toda costa, lo que sea y como sea. Y el desierto parece que le sirve mucho a los gobiernos, porque decía el Estado, cuando hablamos de un problema del Estado, uno al rato me he dado cuenta que como que el Estado no es nadie. O sea, hay gobiernos que están dirigiendo determinados periodos de nuestra historia. Y yo creo que que el gobierno nos diga políticamente, y aquí tiene que ser el ministro del Interior, si está instruyendo, porque se anuncian que van a haber cerca de 2.000 trabajadores despedidos, más allá de los contratistas, las empresas que son de Calama y de la región de Antofagasta y pocas veces contratadas respecto a Codelco, no hay un pronunciamiento de los gobiernos en razón de qué pasa con la ciudad de Calama. No le interesan las 200.000 personas y no le interesan. Aquí no, o sea, no me va a convencer a mí un gobierno que ahora sí. Pero bueno, como estamos nosotros acá para colaborar, más allá de lo que se está pidiendo, yo le sugeriría, Presidenta, que le pidiéramos una audiencia al ministro del Interior para que hayan pronunciamientos políticos, porque mañana cuando los ciudadanos de Calama, los trabajadores, en donde se anida mucha molestia, se levanten con mucha fuerza, todos vamos a estar preguntándonos ¿y qué pasó? ¿Cómo nos advirtieron? Hoy día vemos 5 diputados de la región de Antofagasta, en esta comisión 2, el diputado no, que es siendo de la región de Atacama, es un aliado siempre a estos temas. Entonces yo creo que hoy día es bueno porque si somos capaces de conseguir interesantes logros para la gente de Codelco, yo creo que vamos a ayudar a las distintas divisiones que hoy día están con problemas muy similares. Eso, Presidenta. ¿Está de acuerdo el diputado Norman en pedir la audiencia con el? A mí me gustaría que acordáramos también invitar al ministro del Trabajo a esta comisión. Sí. O sea, invitar a la comisión al señor Pizarro y al ministro del Trabajo y... También podrían venir juntos. Sí, ¿Sí? ya. A los 3. La Secretaría entiende que la audiencia es una invitación a esta comisión. No. La audiencia con el ministro es para ir a hablar con el ministro. Pero ese es el ministro del Interior. Y los otros es para invitarlos para acá, que comparezcan. Presidenta. Dame un segundito que quería preguntarle. Se me fue. Ya, adelante. No es que se le vaya, ya se le va a recordar. Nosotros también, a la Cámara del Senado también le pedimos tener la participación y a necesitar a las mismas personas que usted está mencionando acá en la mesa. Nosotros también queríamos que usted pueda ser partícipe de esa invitación a nosotros para poder tener usted en la mesa las dos miradas de responsabilidad que lo amerita a ambas partes. Les cuento al tiro que las veces que hemos invitado a los empleadores junto con los trabajadores se han excusado.
Así es que no me comprometo a que eso resulte, ¿ya? Podemos intentarlo, pero no me comprometo a que resulte porque ya lo hemos intentado en otras ocasiones. Y lo otro, ustedes están en conocimiento de que nosotros el mismo día en que ustedes comenzaron con las movilizaciones, enviamos un oficio a la Dirección del Trabajo para conocer y para pedir que fiscalizaran el cumplimiento del contrato colectivo, ¿cierto? ¿Lo saben? Ya, sí, sí, lo acordamos nosotros como comisión y se enviaron esos oficios a la Dirección del Trabajo. Ya. Quería contestar la pregunta del contrato. Sí, adelante. Ya, mire, los contratos MAR, la cantidad de gente efectivamente que trabaja en estos contratos MAR no tenemos el número. Lo que sí puedo asegurar es que todos trabajan en el sistema de 7x7 y son gente que no vive en Calama. Además, el proyecto Chuqui Subterráneo, cuando nosotros decimos la reconversión y hablamos de un 33%, el otro 66% van a traer gente del mercado que no es de Calama. Nosotros no tenemos experiencia en minería subterránea, por lo tanto, para el proyecto Chuqui Subterráneo, de los 1.000 trabajadores, el 66% también va a venir de afuera y va a venir en sistema de trabajo 7x7. Nosotros en este rato no hemos firmado, porque ese ha sido un motivo de quiebre, no hemos firmado en la jornada excepcional que hay que firmar entre trabajadores y administración para poder ponerla en la inspección del trabajo y decir, a partir de hoy vamos a trabajar 7x7. ¿Por qué no la hemos firmado nosotros? No la hemos firmado porque queremos, como lo mencionábamos anteriormente, que nuestros trabajadores, primero, se vayan con el mismo costo remuneracional que tienen actualmente y segundo, que la reconversión sea en forma periódica y permanente. Porque la única forma de asegurar que la gente... Porque nosotros cambiamos el sistema 7x7, la gente de Calama va a seguir viviendo en Calama. Los que somos de Chuquicamata, los que trabajamos actualmente en Codelco, Chuquicamata, vivimos en Calama, no hay ninguno, salvo algunas excepciones, que viva en otro lado. Incluso al cambiar a un sistema de 7x7 con nuestra propia gente, el éxodo va a ser inferior. Porque de lo contrario, la contratación del 66% de gente es de afuera. Y en lo que respecta a los contratos MARC, que tiene RT, que tiene DMH, que tiene Gavi, todos, absolutamente todos, Komatsu, Liber, PIH, Buceirus, son gente que trabaja 7x7, tenemos un campamento en Chuquicamata, nosotros irónicamente decimos, hay gente que lleva años trabajando en Calama y no conoce Calama. Llegan del aeropuerto, los suben en buses, usted viera, y los llevan al campamento que está cercano a Chuquicamata y de vuelta exactamente lo mismo. O sea, nosotros decimos que tenemos que tener un cuidado acá, y tenemos que tener un cuidado porque tenemos una responsabilidad nosotros, no solamente como chuquicamatinos, y lo hemos visto varias veces con el diputado Velázquez, somos calameños antes que eso. Así que queremos que nos ayuden en esto de poder internalizar funciones, porque también aquí hay un beneficio para Calama. Seguimos los mismos y seguimos viviendo en nuestra ciudad.